remate. Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya estamos aquí en la 10 Capital Radio. Cambiamos la máquina de escribir esta mágica. Bajamos el ritmo, pero bueno, lo que vamos a contar ahora no tiene ninguna bajada de ritmo. Podríamos seguir con la máquina de escribir perfectamente. Sí. Porque lo que vamos a contar aquí es tremendo. Bueno, un barco de la Armada Americana lleva en Canarias 4 o 5 días dando vueltas, raras además. Estoy viendo ahora dónde está el barco, porque lo podemos seguir. Ha estado 3 días entre Tenerife y La Palma. La Palma, Tenerife, iba y venía. Siempre en aguas internacionales. Nunca ha estado dentro de las 12 millas. Bueno, espérate, porque apagaron el transportador durante varias horas. Sí, ayer apagaron el aparato. Sí, ayer se apagó durante... Por lo tanto, no sabemos si dejaron las aguas internacionales. Bueno, ha estado en aguas teóricamente internacionales, aunque apagaron el aparato ayer unas cuantas horas. Ahora lo tienen encendido, lo estamos viendo mover el barco y ahora está en el norte, un poquito este de Gran Canaria y sube y baja, y sube y baja, y sube y baja. Es curioso y nunca entrando en las 12 millas que son las que corresponden a Canarias. Pues nosotros no tenemos 200 millas porque somos un archipiélago de un estado, no somos un estado archipelágico, que es la historia que hemos contado. Pero no sabemos qué hace este barco militar, es de carga, teóricamente, se llama el Cape Texas, que salió el 23 de diciembre desde la costa de Estados Unidos. Maestro José Figueroa, a ver, ¿qué está pasando? Vamos a ver, bueno, yo voy a hacer una serie de puntualizaciones here, ¿vale? Vamos a ver. Vamos. Bien, el famoso barco Texas. Vamos a ver. Es que justamente no es ni un barco de carga propiamente dicho. Lo que sí es un barco que pertenece a la Armada de los Estados Unidos. Sí. Es un barco de apoyo. Entonces, lo mismo es de carga que de transporte de cosas, que de apoyo militar. Es uno de esos barcos. Que no se sabe lo que es. Exacto, porque puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la Armada de los Estados Unidos es muy famosa, pero muy famosa, por, cuando menos te lo esperas, de los Estados Unidos lo único que tiene es el sello. Porque igual te encuentras con las famosas Black Operations, que son las operaciones financiadas por dineros espurios de una de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que puede ser la CIA, como que puede ser cualquier otra porque tiene 18. Digamos, la CIA es, digamos, la más famosa, la más conocida, y claro, cuando ya algo es muy famoso y muy conocido, pues un poquito como James Bond, ¿no? Que iba por los países disfrazado de James Bond y la gente dice, ¡ay, Dios mío! Una gente que dice, pero si vas por aquí media película con la pajarita. O sea, está claro que perteneces al servicio secreto de su majestad. Por tanto, muy secreto el hombre no era. Yeah. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, yo he unido puntitos. Y entonces, por un lado tienes las Black Operations, que son las operaciones que si algo sale mal, luego nadie sabe en realidad qué era, porque no sé qué, porque bueno, no está financiado con dinero del contribuyente, por lo tanto, ¿vale? Eso por un lado, aparte eso es un capítulo muy oscuro de la historia de los Estados Unidos. Tan oscuro, que por ejemplo hay un largo listado de operaciones que hizo la CIA y ha hecho la CIA en su día, tan bestias. O sea, yo no digo que estén haciendo esto en Canarias, pero claro, cuando un Estado hace cosas como lo que en un momento dado hicieron en Francia, donde los señores de la CIA hicieron un experimento, ¿vale? Que luego se supo después, porque tú imagínate, un pueblito francés, de la noche a la mañana la gente se vuelve loca. Y empiezan a saltar de los edificios y a hacer burradas. Unos se matan, porque se creen que son Superman. Otros se suicidan. ¿Y sabes por qué? Luego, claro, investigando se sabe estas cosas. Porque las cosas se desclasifican.
Pues resulta que a algún cerebrito de la CIA se le ocurre meter, agárrate, LSD en el agua del pueblo. Este es el tipo de cosas que a esta gente se le ocurre. Yo no digo que estén haciendo eso en Canarias. De hecho, pero, ¿me entiendes? O sea, que hacen cosas muy raras, muy locas, que yo no digo que estén haciendo eso. Lo que sí me parece muy interesante es que estén haciendo lo de la costa dentro de las 12 millas. Resulta que yo cuando vivía en California, en Estados Unidos, y estaba haciendo cursos por allí y este tipo de cosas, acabé trabajando con gente de Google, que vinieron a mis cursos y todo lo demás. Y entonces, en una de estas, me explicaron cosas, te estoy hablando del año 2012, por ahí, sí, 2012. ¿Sabes lo que estaba haciendo Google en el año 2012? Que la persona que me lo comentó no sabía el por qué, pero sabía que se estaba haciendo. Tenían una verdadera flota de barcos por todo el mundo, ¿vale? Mapeando con precisión las costas de todo el mundo. Pero, o sea, la costa a la altura de donde la plataforma baja y se convierte en abisal. Toda esa zona la estaban mapeando con precisión. Una especie de Google Maps. Pero del fondo del mar. Exactamente, no del fondo, pero de esa región. Entre lo que es la costa del país y cuando baja abajo. Entonces, ¿y esto por qué? Pues porque a alguien, en algún lado, esta información le interesa. ¿El por qué? Pues ni idea. ¿Me entiendes? Pero esa zona de costas es importante. Y ahora encontramos a un buque norteamericano haciendo esto en las Islas Canarias. ¿Por qué es lo que están haciendo? ¿Tú crees que están mapeando el fondo? Es que no lo sé, ni yo ni nadie. Lo que pasa es que es un área... Nadie pregunta ni nada. Es que, hombre, yo me imagino que alguien habrá preguntado y le habrán dicho esto es cosa de la OTAN o esto es cosa de los americanos y cuádrese. Y el otro se habrá cuadrado, porque este país, pues, a ver qué... Bueno, está en aguas internacionales. Exacto, y además son los amigos americanos, que se supone que son los aliados. Ya. Y además el país más poderoso del mundo, entonces, pues tú qué le vas a decir, señor, sí, señor, lo que usted diga, quiere que le traigamos unas piñas coladas. Entonces, es muy curioso, sobre todo lo que tú hablas de que apagaron el transportador. Sí, ayer lo apagaron. Si tú lo apagas, es porque quieres ocultar algo. Ya, si lo apagas es porque no quieres... Es porque no quieres que te vean. Sí. Está claro. Ayer el rumor es que a mí me han contactado varias personas que, digamos, están conectadas a diferentes niveles, con diferentes grupos que están investigando diferentes cosas. Ya. Y entonces, uno de ellos tiene un transportador marítimo. Y entonces le estaba haciendo el seguimiento y vio lo que estaba haciendo, vio que lo apagó, tal. Entonces, lo que es muy curioso, muy curioso, es que ayer, tal y como estaba la cosa, pensaban que el barco se había averiado. Dicen, igual es que tiene una avería y tiene mal un motor o una hélice y por eso está haciendo cosas raras. Y se les apagó el transportador. Fíjate tú, pensaban que era eso. Luego, cuando lo vuelven a encender y ahora cambian ahora cambian de isla. Sí, han cambiado de isla. Ahí está. Entonces ya es, bueno, pues no tienen una avería. No, avería. No tal, pero claro, pero es que ayer lo parecía. Había gente que estaba diciendo esto, igual es que tiene una avería, tiene algún problema, ¿sabes? Nada. Avería ninguna. Cero. Están navegando perfectamente, Sí. Además suben y bajan en paralelo. Por lo tanto, están rastreando algo, o sea, están cubriendo. Están cubriendo para que no se les escape ni un metro cuadrado. Ya, ¿Pero por qué? ¿De qué? Fíjate tú que ayer me contactan desde una isla, me contactan y me dicen que el barco estaba muy cerca y por eso saltaron las alarmas en ciertos círculos, muy cerca de un lugar que a día de hoy es un hotspot, es un punto caliente del fenómeno UAP, del fenómeno OVNI en Canarias.
¿Tú crees que han venido a ver los ovnis los americanos? Pues mira, es que estaban justo muy cerca, Sí. en la zona donde a día de hoy aquello está bastante activo. Ya. De hecho, mira, a raíz de que hemos hablado de, ¿te acuerdas? Empezamos hablando de los drones sobre Nueva Jersey, luego de los UAP, de los UFO, de los plasmoides. Hemos hablado de todo lo relacionado con esta temática a raíz de lo que ha pasado y sigue pasando sobre las bases y las ciudades de Estados Unidos. Esto no ha parado. De hecho, ahora ya, no sé, YouTube está hecho esto un festival. Te leo un mensaje. Por favor, Los adelante. oyentes están escribiendo. Claro, Dice, claro. Lo que está claro que vienen a recopilar información sobre el telurio y el resto de materiales esenciales de cara al futuro. Es muy posible. Es muy posible. Y oye, y yo es lo que me pareció escuchar antes del último programa. Sí. Y ese telurio, ¿esto de quién es? ¿Y de quién puede ser? ¿Y de quién va a ser? ¿Esto es nuestro? Está en agua internacional. Ah, pues entonces ya sabemos quién se lo va a quedar. Está claro. Está claro. Ya está claro. Aguas internacionales, a no ser que Marruecos diga que las 200 millas son de ellos y diga que es el marroquí también. Y estamos dentro de aguas marroquí nosotros. A mí no me extrañaría, ¿eh? Ya. Para nada. Pero bueno, gracias por el apunto del telurio, querida audiencia, porque es lo más probable, es lo más probable. Lo curioso es que a raíz de que empezamos a tocar aquí el tema de los drones, los ovnis, los UAP, los plasmoides y todo el tema a mí me han empezado a contactar personas de nuestra querida audiencia. Fíjate, ha sido muy interesante. Porque por aquí, por ahí, me empieza a contactar gente. Y me contacta gente, digamos, personas particulares. Y luego también me han contactado personas con un cierto perfil público. Incluso me contactó alguien con un perfil público y conocida esa persona a nivel político. Fíjate tú, aquí, en Canarias. Alguien que está en los medios. Y entonces me contactó en privado para compartirme su experiencia ovni. Fíjate tú. Me han contactado varias personas para compartir su experiencia ovni. Aquí en Canarias. Y fíjate tú lo triste que es esto, que a día de hoy, 2025, estas personas no se animan a hablar públicamente de esto. Y el que tiene un perfil público, menos todavía. Porque hay un estigma. Hay un estigma. Si tú te pones a hablar de que tú has visto un ovni, automáticamente la reacción popular, o por lo menos la que recibe más atención, es la que te llama pirao, loca, usted está viendo marcianos, no es una persona seria ni de confianza, conspiranoico, a saber la etiqueta que te quieran poner. Y entonces esto hay muchas personas que lo sufren. Hay estadísticas, ¿sabes que aproximadamente el 10% de la población mundial ha visto un ovni? Pues saca cuenta. O sea que tú crees que los americanos han venido a investigar una fosa marina donde están los ovnis. No lo sé. Lo más seguro es que sea el telurio. El telurio. Lo más seguro. Yo voy por ahí. Lo más seguro es que sea el telurio. Lo que sí me parece muy curioso es, a raíz de estos programas que hemos tenido aquí, Miguel Ángel, en la radio y en nuestras redes sociales, que me ha empezado a contactar gente queriendo compartirme y contarme experiencia. Y gente, como digo, con perfiles públicos. Ya. Y que temen el ridículo, temen los problemas, y por eso también luego, está al lado de esto, hay otro fenómeno que también he empezado me han llegado cosas y he empezado a ver y a comprender, porque si te fijas, antes de los drones, esto de Nueva Jersey y demás, a que no había muchas noticias de este fenómeno en los medios así, por lo general. Llevábamos años sin... Claro, pero el tema está que el fenómeno no ha parado. De hecho, se ha intensificado. Porque la cantidad de testimonios que hay es brutal, pero muchísimo. Lo que pasa que hay una especie de omerta en los medios de comunicación para no sacarlo, para no fijarse en él. Por ejemplo, no hace mucho, tanto este año como el anterior, y más o menos por las mismas fechas, han aparecido ovnis por Andalucía. Curiosamente, sale
y ¡pum!, desaparece. Y muchos otros testimonios ni aparecen. De hecho, una persona de total confianza, que también anda en los medios de comunicación, me ha confirmado que hay una empresa de comunicación en España, no voy a dar nombres, pero que tiene muchísimos medios, en la que está terminantemente prohibido hablar de este tema. Del OVNI. Sí, terminantemente prohibido. Es que no. O sea, ahora baja uno en la Teresita y lo ve gente y en esa cadena no va a salir. En esa cadena, en esos medios, no va a salir a no ser que ya salga por todas partes. Y entonces ahí lo nombrarán. O sea, ya hay temas de esto, ¿eh? Es bastante peculiar. Y una de las personas que me contactó hizo referencia a un tema muy interesante que se da en este fenómeno ovni y que yo personalmente he investigado en los años 90, cuando yo era periodista de investigación en Londres y trabajaba para la TBS, Tokyo Broadcasting System, yo trabajaba para los japoneses en su día. Este tema yo lo toqué y fue fascinante. Y es dentro del fenómeno ovni está el tema de los así llamados abducidos. Que es que llega un aparato de estos y te lleva, te abduce. Te lleva. ¿Sí? Te lleva, te abduce. Y esto es un tema apasionante porque hay gente que no se acuerda de nada y que de pronto un día les viene el flashback. Otros que tienen que ir a hipnosis, a que le hagan las regresiones, porque lo que tienen es tiempo perdido. Por ejemplo, una persona que me contactó, de aquí, de Tenerife, me contactó, su experiencia, y como parte de su experiencia, esta persona le faltaban 6 horas de su vida. 6 horas. Ella ve algo en el mar, una luz en el mar, y cuando se vuelve a dar cuenta, han pasado 6 horas. Y ella está con otras 2 personas. Y esas 3 personas le faltan 6 horas de su vida. De lo que se acuerda es de la luz debajo del mar que está como emergiendo en una playa aquí, en Tenerife. Y lo siguiente es que están allí sentadas y hostia, ¿qué ha pasado? Espérate un momento, pero si antes aquí no había gente, era hay un montón de gente, y espérate si es de día y cosas así. Pero esto te lo encuentras por todas partes. Yo cuando estaba trabajando para los japoneses en Londres, yo llegué a entrevistar a policías británicos que iban en un coche por la carretera y en un momento dado tienen una luz encima, cegadora, y lo siguiente que saben es que están dentro del coche 7 horas más tarde. Y cosas así. Y a esta gente les cambia la vida esto, ¿eh? Y se ponen a investigar. Es lo que te comentaba, gente normal y corriente y muchos dentro de los cuerpos de seguridad y demás, que de pronto pasan de policías o pilotos militares o lo que sea a ufólogos. Luego también vamos a tener pronto en nuestras redes sociales, vamos a entrevistar a un piloto canario, que tiene mucho que decir de este tema. Y va a ser una entrevista que ya adelanto va a ser impresionante. Y este señor nos va a hablar de naves nodrizas, de tamaños gigantescos, vistas por él y reportadas a su compañía y vistas por gente que estaba detrás de él en otro avión. Y además hay fotos de estas naves nodrizas. Curiosamente, ¿quién sacó la foto? Un satélite de la NASA, conectados a satélites del meteorológicos. La NASA eliminó esa foto, pero no antes de que fuese mandada a un satélite en Brasil. Y los brasileños no la eliminaron. Y esa foto existe. Una nave nodriza enorme, brutal, de película. Esto existe. Y hay fotos de satélites del clima. Esto ya nos mete en un territorio completamente diferente. 2 minutos nos quedan. Yo invito a que nuestros oyentes
sin miedo ninguno, nos escriban, nos llamen, nos den sus experiencias, nos den sus opiniones acerca de este tema, que es un tema que de nuevo nos obliga a mirar hacia arriba, nos obliga a contactar con otra realidad, que a saber de qué va, como ya hablamos en el último programa, porque aquí incluso ya se mete el tema de las creencias, como explicamos en el último programa. Así crees tú, así tú percibes, y puede ser una experiencia religiosa, como que puede ser una experiencia rara, como que puede ser una experiencia de naves espaciales. Redes sociales de la 10 Capital Radio o de José Figueroa. José D. Figueroa, la letra D, en Instagram, y ahí ya tienen mi contacto de Facebook, Sí. del canal de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido abducido sí. ¿Alguien ha visto algo? ¿Alguien ha visto algo? Quien quiera que nos escriba, al que nos... maestro. Escriban al maestro José Figueroa. En tanto total, las redes en sociales. total, Confianza. ahí está, entonces, en total confianza, y seguiremos mirando este famoso barco Sí. de los Estados Unidos a ver qué sigue haciendo durante los próximos días, a ver cuál es la próxima isla. Sí, vamos a ver, porque claro, ya ha cogido todo lo que es el Tenerife, La Palma, ahora está en Gran Canaria y... Bueno, pues le faltan 5 más, ¿no? Sí, vamos a O sea que... Ahora, me llama la atención que en algunos medios de comunicación dicen que está esperando órdenes para su próximo destino, ¿no? Ah, y está subiendo y bajando haciendo cosas raras, ¿no? Oye, a mí los medios de comunicación me encantan, ¿eh? Sí, eso es muy bueno. Muy bueno. Escúchenos a nosotros. Eso. Hablar de muchas cosas. Sin pelos en la lengua. Sin pelo. Ya ha dicho el maestro que hay una gran emisora de radio en España. Emisora no, es una... Un grupo Grupo. de comunicación. Tienen radio, tienen televisión, tienen periódicos, tienen de todo. Que está prohibido hablar de estas Está cosas. prohibido, no se habla. No se habla. Llega un reportero con una foto así, diciendo, mira, mira, y le dicen, no, Maestro, hasta mañana. hasta mañana no, hasta pasado. Hasta pasado. Hasta pasado, a no ser que mañana pase algo rarísimo. Hasta pasado. Listo. Te mandé el enlace. ¿Qué te pareció? Bien, te mandé el enlace para que pongas ahora lo del barco, el título, tal, Sí, el sí, sí, texto, sí. todo eso. A ver, que esto como lo paro, aquí. Importante.